En una decisión sorpresiva, un juez federal acaba de fallar a favor del fiscal general de Texas, abriendo así un camino para que otros estados puedan desafiar al gobierno federal de manera seria. Específicamente, el juez federal acaba de dictaminar que el proyecto de ley de financiamiento del gobierno, de 1,7 billones de dólares que fue aprobado en diciembre del 2022, fue declarado inconstitucional. Para explicar exactamente por qué es así, y qué significa esto para Texas y los demás estados de la Unión, necesitaré retroceder un momento y darles antecedentes sobre este caso en particular. Para comenzar, según el artículo 1, sección 5 de la Constitución de los Estados Unidos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado necesitan tener un quórum para llevar a cabo negocios oficiales. Específicamente, lo que dice en la parte relevante de la Constitución de los Estados Unidos bajo la sección 5 titulada Poderes y deberes del Congreso, se lee, cito, cada cámara será el juez de las elecciones, devoluciones y calificaciones de sus propios miembros, y una mayoría de cada una constituirá un quórum para hacer negocios. En términos prácticos, esto significa que para llevar a cabo negocios gubernamentales oficiales, tanto el Senado como la Cámara de Representantes necesitan tener al menos la mitad de sus miembros presentes físicamente en el Capitolio. Esta regla se ha seguido prácticamente desde su adopción, hace 235 años, desde la primera sesión del Congreso que se reunió en 1789. Los miembros del Congreso tuvieron que estar físicamente presentes para votar. Sin embargo, en mayo del 2020, todo esto cambió. Fue entonces cuando la SRA, Nancy Pelosi, quien en ese momento era la presidenta de la Cámara de Representantes, implementó una nueva regla de votación como respuesta a la pandemia. Esta nueva regla permitía a los miembros de la Cámara votar por poder sin estar físicamente presentes, cito, la SRA. Pelosi creó el sistema de votante designado durante la pandemia, argumentando que ayudaría a mantener en funcionamiento la Cámara mientras los legisladores enfrentaban el distanciamiento social y los problemas de salud del COVID-19. Se permitió a los legisladores designar a otro miembro para emitir su voto por ellos. El resultado fue que en muchos votos, docenas de miembros votaron, a pesar de estar en otro lugar, en algunos casos a miles de kilómetros de Washington, y aunque, en teoría, esta regla se hizo para combatir el COVID, en la práctica, muchos miembros del Congreso aprovecharon esta oportunidad para viajar a hacer campaña o simplemente relajarse con su familia, mientras aún podían votar en el piso de la Cámara. Cito, algunos miembros aprovecharon su capacidad para votar por poder para salir a hacer campaña. La demócrata Karen Bass votó por poder mientras participaba en su exitosa candidatura para alcalde de Los Ángeles. 3 demócratas que utilizaron frecuentemente el voto por poder en 2022, los representantes Charlie Crist de Florida, Tom Suozzi de Nueva York y Kai Kahele de Hawái, lo hicieron mientras se postulaban para gobernador de sus respectivos estados. De hecho, tal vez fue este sistema de votación por poder lo que permitió que Nancy Pelosi fuera tan efectiva, incluso con una mayoría tan estrecha en la Cámara, cito. A pesar de una estrecha mayoría de 10 miembros en la Cámara, la presidenta Nancy Pelosi ha sido capaz de controlar su caucus, en parte porque los miembros que no podían asistir a Washington aún podían votar. ¿Quién hubiera pensado que crear una norma que va directamente en contra de lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos y la forma en que se ha hecho durante 235 años facilita el trabajo de ser líder de la Cámara? A pesar de esto, todo este sistema de votación por poder realmente se vio impulsado cuando los demócratas de la Cámara se apresuraron a aprobar el paquete legislativo de gastos de 1,7 billones de dólares a través de la Cámara en diciembre del 2022. Esto se debe a que, si observa la línea de tiempo, verá lo siguiente. En noviembre del 2022, fueron las elecciones intermedias en las que los republicanos voltearon suficientes escaños para recuperar la Cámara. Sin embargo, aunque las elecciones tuvieron lugar en noviembre del 2022, el cambio real de escaños no iba a ocurrir hasta enero del 2023, lo que significa que los demócratas en el Congreso sabían que tenían un periodo de tiempo muy corto para aprobar cualquier cosa que esperaran llevar a la meta antes de que los republicanos vinieran y recuperaran la mayoría. Como tal, en diciembre del 2022, la SRA, Nancy Pelosi apuró el paquete de gastos federales de 1,7 billones de dólares, un proyecto de ley que era tan grande y tenía tantos pequeños proyectos que era literalmente como 4,000 páginas, aproximadamente tan grueso como múltiples guías telefónicas apiladas una sobre otra. Y a pesar de que probablemente no hubo un solo miembro del Congreso que pudiera leerlo todo, el proyecto de ley fue aprobado 2 días antes de Navidad y eventualmente fue firmado como ley. Sin embargo,
Debido a la norma de votación por poder que aún estaba vigente, la Cámara en realidad no tenía una mayoría de sus miembros en la sala al momento de esa votación en particular, probablemente debido a las vacaciones de Navidad. De hecho, así es como se desglosaron los números de votación para ese proyecto de ley en particular. De los 435 miembros de la Cámara, 431 votaron sobre el proyecto de ley. Sin embargo, solo 205 estuvieron presentes para emitir un voto en persona. Los otros 226 fueron emitidos por poder. Miren, más de la mitad de la Cámara estaba ausente en el momento de la votación. En ese entonces, estaban los republicanos cuestionando la legalidad de hacerlo de esta manera. Por ejemplo, Kevin McCarthy presentó una demanda alegando que toda esta práctica era inconstitucional, solo para que la Corte Suprema de los Estados Unidos se negara a escuchar el caso en absoluto. De igual manera, un miembro republicano del Congreso de Texas, el señor Chip Roy, cuestionó la validez de la votación de gastos federales, pero ese desafío prácticamente no llegó a ninguna parte. Cito: en diciembre del 2022, el congresista Chip Roy de Texas desafió la votación, preguntándose si había un quórum de la mitad de los miembros presente. Los demócratas que controlaban la Cámara cerraron la investigación, argumentando que consideraban a los miembros ausentes como presentes a través de sus votantes designados. Eventualmente, llegó enero y los republicanos recuperaron la Cámara, eliminaron todo el sistema de votación por poder y el mundo siguió adelante, aparentemente olvidando cómo se ignoró el texto de la Constitución de los Estados Unidos para aprobar el proyecto de gasto más grande en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, avancemos rápidamente hasta febrero del año pasado del 2023, y fue entonces cuando el señor Ken Paxton, el fiscal general de Texas, presentó una demanda contra el gobierno federal, alegando que el paquete de gastos de 1,7 billones de dólares fue aprobado inconstitucionalmente. Para ser específico, estaba desafiando una disposición dentro de ese paquete de gastos que él afirmaba imponía cargas a su estado. Cito: el fiscal general Ken Paxton sostiene que el paquete impone una carga indebida al Estado a través de disposiciones diseñadas para proteger a las trabajadoras embarazadas, incluidos los empleados estatales. El paquete requiere que los empleadores hagan acomodaciones razonables relacionadas con el embarazo y el parto, y permite a los empleados demandar si sus empleadores no cumplen. Paxton argumenta que la disposición es innecesaria porque Texas ya ofrece a las empleadas estatales embarazadas acomodaciones razonables y que el gobierno federal no tiene la autoridad constitucional para abrir el Estado a demandas por acomodaciones durante el embarazo. Esta disposición para mujeres embarazadas era solo una de aproximadamente 3,000 que se podían encontrar en las páginas de ese paquete legislativo si pudiera tomar el tiempo para mirarlo. Esta demanda, presentada en febrero del año pasado, después de casi un año completo de idas y venidas legales, justo ayer un juez federal falló a favor del señor Ken Paxton. Encontró que la suspensión de la disposición del quórum de la Constitución de los Estados Unidos era, de hecho, ilegal. El juez a cargo de este caso en particular fue el juez James Wesley Hendrick, nombrado por el expresidente Trump. Esto es lo que el juez escribió como parte de su fallo de 120 páginas, cito: basándose en el texto de la cláusula del quórum, su significado público original y la práctica histórica, la Corte concluye que la cláusula del quórum prohíbe la creación de un quórum, al incluir miembros no presentes que participan por poder. La Cámara carecía del quórum constitucionalmente requerido, pero buscaba evadir los límites de la Constitución al contar a los miembros ausentes como presentes para llevar a cabo negocios. La cláusula del quórum prohíbe que el Congreso haga eso. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sostenido durante mucho tiempo que la cláusula del quórum requiere presencia, y el texto de la cláusula distingue a esos miembros ausentes del quórum y proporciona un mecanismo para obtener un quórum físico al obligar a los miembros ausentes a asistir. Y como tal, el juez Hendrick determinó que el proyecto de gastos fue aprobado ilegalmente, ya que los miembros del Congreso no estaban presentes en el piso de la Cámara en el momento de esa votación en particular. En términos prácticos, en cuanto a lo que esta decisión significa en relación con este caso en Texas, las disposiciones que el señor Ken Paxton estaba impugnando han sido dictaminadas como inaplicables. Cito: el juez describió el alcance de su fallo como limitado y dijo que no bloqueaba toda la ley de gastos. Texas solo había buscado bloquear 2 disposiciones en última instancia. El juez Hendricks bloqueó la ley de equidad para trabajadoras embarazadas para que no se aplicara contra el Estado como empleador después de encontrar que el proyecto de financiamiento fue aprobado incorrectamente. Lo que significa que en este caso particular, dado que el Estado de Texas al final del día solo estaba impugnando esas disposiciones en el proyecto de ley,
son solo esas disposiciones las que han sido revocadas. Las implicaciones mucho más grandes aquí son lo que esto significa para todos los demás estados de la Unión, que al igual que Texas, podrían querer impugnar otras disposiciones del paquete legislativo de 1,7 billones de dólares. Cito, el juez Hendricks concluyó que el proyecto de ley de gastos en su conjunto fue promulgado en violación de la Constitución, creando una oportunidad para que otros presenten desafíos al gasto en curso. Y la razón por la que otros estados podrían usar el mismo enfoque para cuestionar la constitucionalidad del gasto continuo es porque el proyecto de ley de gastos federales de 2024 nunca fue aprobado. En su lugar, se aprobaron algunas extensiones para continuar financiando al gobierno durante varios meses. La más reciente está a punto de expirar en marzo, con el potencial cierre del gobierno si la situación no se resuelve. Esto para decir que hay un argumento real que pueden plantear los fiscales generales de otros estados de que muchas de las otras disposiciones dentro del proyecto de gasto federal deberían evitarse, dado que la ley subyacente fue aprobada de manera inconstitucional. Y para mí, ese es el aspecto más impactante de todo este episodio. Los miembros del Congreso pueden simplemente inventar normas que van completamente en contra del texto claro de la Constitución de los Estados Unidos, y luego pueden usar esas normas para aprobar leyes de esta manera particular, y luego, solo aproximadamente un año y medio después, algún juez en Texas dictamina que todo el asunto es ilegal. Para ese momento, la mayor parte del dinero ya se distribuyó, los programas fueron financiados, y los contribuyentes estadounidenses no van a recibir un reembolso de 1,7 billones de dólares. En su lugar, tal vez algunos programas puedan ser recuperados, pero eso es todo. Es sorprendente cómo funciona todo esto. Si usted o yo violamos la ley, vamos a la cárcel, pero si los políticos violan la ley, bueno, pueden pasar sus proyectos personales y usarlos para ser reelegidos. Volviendo a este caso en Texas, después de haber sido entregada la victoria, el señor Ken Paxton emitió un comunicado donde dijo lo siguiente, cito, el Congreso actuó de manera atroz al aprobar el proyecto de ley de gasto más grande en la historia de Estados Unidos con menos de la mitad de los miembros de la Cámara que se molestaron en hacer su trabajo, presentarse y votar en persona. La expresidenta Nancy Pelosi abusó del voto por poder bajo el pretexto del COVID-19 para aprobar esta ley, luego Biden la firmó, sabiendo que estaban violando la Constitución. Esta fue una violación impactante del Estado de Derecho. Estoy aliviado de que la Corte haya defendido la Constitución. Aún no está claro si el gobierno federal apelará esta decisión. Si desea leer el fallo completo de 120 páginas, puede encontrarlo en la descripción a continuación. Hasta la próxima, soy su presentador Roman de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.